Bueno, entrevista histórica hoy con el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, para la cosa pública de cachicha.com, y la gente habla con Dari Terrero. Verdaderamente que es un honor para nosotros hoy conversar con el Procurador Jan Alain Rodríguez. Bienvenido a La Gente Habla y la cosa pública por Cachicha TV. Muchísimas gracias a ti por la invitación y encantado de compartir con tu amplio público. Así es. Antes de iniciar nuestro conversatorio sobre lo que nos convoca, que es hablar sobre el tema de el plan de humanización que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, que nosotros le hemos dado seguimiento partiendo del interés social que tiene y del impacto que va a tener en la sociedad. Hay preguntas que uno se hace desde el balcón, desde afuera, y pregunta si es difícil en un país como la República Dominicana ser procurador de la República, qué cosas se sacrifican, qué cosas se hacen, qué cosas no. Difícil es nada en la vida cuando tú le pones empeño, trabajo, esfuerzo, pero definitivamente es una posición bastante compleja en cualquier parte del mundo, no en República Dominicana. Piensa que de entrada, cuando tomas decisiones, cuando decides perseguir el crimen, primero a todo el que tú persigues dice que es inocente, la ley dice que es inocente, pero ellos también, aunque tú lo hayas agarrado con las manos en la masa, dice que es inocente. Tú vas a cualquier cárcel y preguntas que quién cometió el crimen o delito que se le acusa y nadie fue. Entonces de entrada ya tú tienes una situación. A eso súmale otra situación, que cuando el Ministerio Público toma una posición, ya habrá una persona contenta y otra persona descontenta, siempre. Entonces ya de entrada tú entras con un 50% de personas que no van a estar conformes con la labor del Ministerio Público, ya sea porque le hayan condenado al hijo, a la hija, al sobrino, al tío, al amigo que cometió un crimen o un delito, o quizás una víctima que luego de que un juez toma la decisión, que son los jueces los que toman, tampoco quizás queda satisfecha. No obstante eso, tengo que reconocerte que es una de las posiciones más gratificantes que existen, porque te permite hacer muchas cosas, te permite mejorar las condiciones del ser humano a través de mayores niveles de seguridad. Y en países en vía de desarrollo, como el nuestro, siempre hay mucho que hacer. Y ese es el caso de la Procuraduría. Encontramos una Procuraduría que había realizado un buen trabajo a la fecha, pero todavía le quedaba muchísimo más por hacer y le hemos llevado de un buen nivel a un nivel mucho superior, tratando de dejar un legado y que las próximas generaciones pues puedan tener un sistema de justicia o que procure justicia mucho más efectivo, y me siento satisfecho con haberlo hecho. Pudiéramos decir que la parte que tiene mayor carga emocional, que pudiera afectar más en el tema de la función, sería la parte penitenciaria, es decir, las cárceles, ver las condiciones, sería esa la parte que tiene mayor carga emocional. Se podría decir que es la parte que tiene mayor deficiencia histórica por muchas y muchas décadas. No es lo único, había muchos espacios de mejora en el Ministerio Público y en la Procuraduría, y la gran mayoría los hemos ido llevando a un nivel de países muy desarrollados, tanto en tecnología, en violencia de género. Has visto como en los últimos 3 años hemos bajado considerablemente esa tasa de incremento que veníamos, todavía con una tarea fuerte pendiente, pero hemos mejorado y eso nos llena de esperanza. Y te decía, en materia de tecnología estábamos muy anquilosados con maquinaria y equipos muy viejos, pero además de protocolos, además de sistemas, pero además de todo esto, sistemas de retribución para el mismo Ministerio Público, que hace un trabajo ahora mucho más amplio, mucho más completo y mucho más eficiente. Capacitaciones de unos 100 cursos que nosotros teníamos al año, lo llevamos a 250, de unos 2.000 y tantos capacitados al año, superamos los 7.000 casi el año pasado. Es decir, tienes un Ministerio Público más capacitado y mucho más eficiente hoy, sin duda, que hace unos años. Ahora, contestando en específico tu pregunta, ahí todavía quedaba una gran tarea en el sistema penitenciario. Porque es simple, décadas y décadas del mismo sistema con pocas inversiones en infraestructura, un nuevo modelo que tiene más de 10 años y ya no es tan nuevo, un poco anquilosado, aunque funcionó bastante bien en su momento, pero que puede llevarse a otro nivel, y eso es lo que estamos tratando de hacer, llevarlo a otro nivel, a humanizar el sistema penitenciario. A propósito de esa frase, de humanizar, la Procuraduría lleva a cabo este plan de humanización del sistema penitenciario dominicano, y quisiéramos saber cuáles ejes, cuáles elementos compone este plan
dentro de qué marco se incluye, si es solo la construcción de infraestructuras o qué otros elementos incluye. Sí. Antes de hablarte de los dos ejes que componen el plan, te hablo del por qué estamos haciendo esto, por qué un plan de humanización del sistema penitenciario. Lo primero es que tenemos un sistema con sobrehacinamiento, un hacinamiento exagerado. Te hablo de que tenemos 26.000 y tantos de internos privados de libertad con menos de 14.000 espacios. Entonces hablamos de que hay más de 12.000 espacios en déficit que te generan un hacinamiento, sobre todo en las cárceles del sistema tradicional, que son cerca de la mitad. Entonces tú tienes en el sistema tradicional cerca de 16.000 internos, pero tú tienes 4.000 espacios. Entonces tienes espacio donde hay capacidad para 200 personas y 800 personas allí dentro. Entonces, primero es un tema humano, es un tema de salud, de higiene, legal, constitucional, que no se estaba cumpliendo, pero además de eso, sin tener la infraestructura y los espacios, tú no puedes dar los planes necesarios para tú poder lograr que esa persona vuelva a la sociedad como persona de bien. Y ahí entonces venimos a los dos ejes. Primero, actualización y modernización de todos los protocolos de reinserción, que la educación sea mucho más efectiva, que la capacitación sea mucho más eficiente, que tú generes a través de tratamientos clínicos, psicológicos, un sistema individualizado y personalizado a cada interno para cambiar su forma de pensar, para convertirlo de una persona mala en una persona buena. Esto no es posible si tú no tienes las condiciones de infraestructura para hacerlo. Es como que queramos llevar a nuestros niños a escuelas sin tener la escuela y que demos las clases abajo de una mata de mango. Sí se puede hacer, pero no lo vas a hacer de forma eficiente y más cuando se trata de privados de libertad que tienes que tener los espacios cerrados, cercados. Entonces el plan se abocó en esos dos ejes: revisión, actualización y modernización de los protocolos para hacerlos más eficientes y que esas personas sean cambiadas en su mentalidad delictiva y criminal hacia una persona de bien. Y segundo, crear los espacios de infraestructura para acabar con el hacinamiento y permitir el primer eje. Hace unos días estuvimos participando en la puesta en funcionamiento de la cárcel de Najayo San Cristobalense, que es un espacio que ciertamente quien tiene la oportunidad de ver las imágenes, y máxime yo que tuve la oportunidad de verlo, ciertamente hay un nivel de humanización. Además de ese centro, ¿qué otros se han puesto a disposición ya de que se van a hacer los traslados y que los nuevos internos ingresen a esas edificaciones? Hicimos una revisión de todo el sistema penitenciario, de dónde se necesitaban más. Todo el país necesitaba, pero buscamos la forma más eficiente, costo eficiente, dándole prioridad a ampliar algunos centros existentes, colocando instalaciones de nuevos edificios donde pudieran alojarse y utilizar las dependencias que ya estaban ahí, el área administrativa, planta de tratamiento, y así reducíamos costos. También construimos entonces 2 nuevos centros más una preventiva, que es la preventiva de San Luis. Y entonces al mismo tiempo trabajamos el sistema de menores, básicamente convirtiéndolo en centros regionales, construyendo también algunos nuevos o transformando los existentes. Hablamos de más de 16 obras, pero además de esas 16 obras, tú tienes una remodelación de muchas otras obras preventivas para humanizarlas. Ya a la fecha nosotros hemos entregado 8 que están puestas en funcionamiento, 3 de ellas ya hace unos meses, que es la preventiva de San Luis, que es también el centro de corrección para adolescentes en conflicto con la ley en La Romana, y lo mismo también en Santiago para los adolescentes en conflicto con la ley. Esos 3 están en completo funcionamiento con sus internos y trabajando con los protocolos actualizados. La semana pasada pusimos en funcionamiento, dimos fin a 5 nuevas obras, que eran las de Puerto Plata, la cárcel de Rafey en Santiago y las 3 Najayos, pudiéramos llamarle, de San Cristóbal. Hombre, mujeres y San Cristobalense. Ahí hablamos que la semana pasada pusimos en funcionamiento otras 1.600 nuevas posiciones que entraron al sistema, comenzando ya a salir de diferentes cárceles. Trasladar de diferentes cárceles trasladar en de función manera de los tal, perfiles. Correcto, y de manera tal que ya
no haya un hacinamiento. Y poco a poco vamos a ir bajando hasta que desaparezca. ¿Hay algún el hacinamiento. protocolo para el traslado o cómo se manejará? Sí, hay un protocolo que se ha establecido. Lo primero es regional. Es decir, si tú tomas en cuenta el caso de Najayo Hombres, tenía casi 2.000 internos, 1.000 y tantos internos con una capacidad para 200 o 300. Entonces ya es bastante fácil tú trasladar a las nuevas instalaciones de Najayo, que o sea, se quede en el mismo lugar, y los otros cruzarlos a una esquina que sería Najayo San Cristóbalense. Es decir, tomando en cuenta la regionalidad, de dónde son. ¿Por qué? Porque un aspecto que está bastante probado, que te ayuda a la reinserción, es el arraigo, familiar, que la familia pueda visitarlo, que se genere una esperanza en ese interno de que hay un mañana, de que hay algo más allá afuera, y eso lo motive a regresar por el buen camino. ¿Qué facilidades tienen estas nuevas instalaciones que no tenían las anteriores? Me refiero a facilidades de baño, de salubridad, de cocinas. Es decir, que el que conoce y le da seguimiento, vemos que hay unas condiciones que no son muy dignas para una persona que, independientemente de que esté purgando una pena, requiere condiciones. ¿Qué facilidades tienen estas nuevas construcciones que no tenían las anteriores? Mira, el sistema penitenciario tiene 41 cárceles en total a nivel nacional, más las preventivas. Entonces hablamos de 41 cárceles que han venido construyéndose en décadas y décadas y décadas, todas, pudiera decir, bajo parámetros circunstanciales, una fortaleza, que hay un espacio, aquí colocamos a las personas, 2 o 3 de ellas construidas como cárcel, pero con otra capacidad en otro momento, donde se pensaba más en la cárcel como castigo y no en la cárcel como privarte de tu libertad para transformarte. Entonces la mayoría no cumplía con los requisitos y se hizo un buen trabajo. Te digo que de esas 41, 40 la hizo la misma Procuraduría antes de mi gestión. Una la fue contratada por el sector privado, no tengo a mano los detalles, pero 40 habían sido hechas por la Procuraduría. Ahora, cuando decidimos, y había un equipo acá de ingenieros, arquitectos, revisar lo que se había hecho, revisar los modelos internacionales, y ahí entonces tuvimos conocimiento de un nuevo formato que tiene unos cuantos años sobre unas reglas mínimas que deben tener las cárceles para que tú puedas verdaderamente lograr esa reinserción. Y son reglas que la establece las Naciones Unidas, que la ha denominado las reglas Nelson Mandela. Nelson Mandela tuvo 28 años en un recinto penitenciario, en una cárcel, y de allí saca uno de sus libros donde básicamente establece cuáles son esos parámetros. Trabaja con Naciones Unidas y te dice, mira, una cárcel, para ser una cárcel modelo, debe tener estos parámetros. Parámetros mínimos, hablamos de una cantidad máxima de camas por espacio, metros cuadrados, los pasillos deben de tener una separación mínima, tienes que tener una ventilación adecuada, una iluminación adecuada, tienes que tener los espacios para talleres. Esta es la primera vez que se construye una cárcel en República Dominicana, en este caso varios complejos, que cumple con esos requisitos. Nunca, no había una que cumpliera con todo eso. Tenían algunas bondades, algunas virtudes, pero nunca completa todos los elementos. Completa. Es la primera vez que se logra establecer eso y eso va en beneficio de los privados de libertad, pero también de la sociedad. Además de las 8 que ya se han puesto a disposición, ¿cuáles otras cárceles faltan para completar lo que sería el plan de construcción, el plan de humanización? Quedan todavía varias, te quedan todavía Ciudad del Niño dentro del sistema de menores, que es una transformación completa de la misma, que debe estar lista en 15, 20 días posiblemente. Tú tienes también Batey Bienvenido, que es también del sistema de menores para señoritas, que ya está prácticamente lista. No está entregable porque estaba lista y la utilizamos como parte de las acciones de prevención para combatir el COVID-19. Y eso fue una gran ventaja, y te hago una pausa, el haber hecho este plan de humanización con una programación previa hace 2 años, es lo que nos ha permitido a nosotros tener relativo éxito en cuanto a controlar un contagio desastroso como pudo haber sido. O sea, recuerda que la primera norma para tú evitar el COVID es el distanciamiento social.
Fíjate cómo estamos nosotros mismos acá a más de 3 metros, a casi 3 metros de distancia. Y los espacios físicos entonces no permiten de las No cárceles te lo mantener ese permiten. Tú tienes distanciamiento. en un espacio de 40 a 50 metros cuadrados Es decir, todavía que es hoy un logro 100 personas. es decir, que es un logro que haya un mínimo de contagio, partiendo de que no hay las condiciones para generar el distanciamiento. Así mismo, es casi un milagro, pero más que en los milagros queremos sobre todo, además de creer en los milagros, pero sobre todo en el trabajo. Y nosotros trabajamos, entonces establecimos centros regionales que permitieran, cuando se detectaba un caso de COVID, inmediatamente sacar a esa persona de allá, aislar a todo el que estaba cerca de él en otro lugar, hacerle las pruebas y entonces darle el tratamiento a los que tenían. Y nos hemos mantenido en eso y hemos logrado apenas un 1.7, 1.8% de infectados de todo el sistema penitenciario, que con el hacinamiento que hay todavía hoy en día, eso es un número bastante esperanzador. Regresándote a las obras, te decía que ya están prontamente listas Batey Bienvenido, Ciudad del Niño, y hay otras entonces del sistema de adultos que también estarán listas pronto, como es el caso de San Juan de la Maguana, de Elías Piñas, de Dajabón, Barahona también con el tema de menores, y una que otra que se me puede estar escapando. La Victoria. La Victoria, perdón. Que me gustaría Sí. que me hablara de la Victoria, partiendo de que pudiera ser la obra cumbre, partiendo del impacto que tiene, partiendo de la cantidad de internos que tiene, de la solución en términos que puede representar y de la tecnificación que va a tener y todo el elemento tecnológico de lo que hemos visto. Para que nos dé un poco de detalles de lo que es la Victoria específicamente. La nueva Victoria, como temporal, quizás definitivo se le ha denominado, y digo temporal y quizás definitivo porque a veces es bueno para tú conocer hacia dónde vas, no olvidar lo que tú tenías atrás y de dónde vienes. Y la Victoria sí es la obra, la principal obra, incluso es prácticamente más de la mitad de lo que se está haciendo con la nueva Victoria. Es una obra ícono porque viene a romper lo peor de nuestro sistema penitenciario, convirtiéndolo no en solo lo mejor del sistema penitenciario, sino posiblemente una de las cárceles más transformadoras que pudiera existir en la región, por lo completa que sería ese recinto penitenciario. Te hablamos de que si tienes hoy en la Victoria, sin duda, el peor recinto en cuanto a hacinamiento y en cuanto al tratamiento que tú puedes dar desde allí, para entenderlo todavía en forma más simple, en número, ese centro se hace varias décadas, años 50 incluso, para 800 personas. Y ha llegado a tener hasta 9.000 personas allí dentro, 8.000 y tantas hoy en día. 1000% podría ser. O sea, todo el mundo conoce en nuestro país lo penoso, lo que ha pasado en la Victoria. Y cómo un ser humano que entra allí, criminal, delincuente, que debe estar preso, pero mucha gente no se había dado cuenta de que a nosotros no nos conviene ese castigo hacia ellos. No es solamente un tema de derechos humanos, de la Constitución y de ese sentimiento humano de no maltratar a nadie, sino privarlo de la libertad, que es lo que dice la ley. Tú estás preso, pero en ninguna parte la ley dice que tú tienes que dormir en el piso o hacer tus necesidades donde mismo comes. Eso no es humano. Y no se daba cuenta la gente de que ese tratamiento, ¿qué sucede? La reincidencia. Esa misma persona que entraste por un motivo, en muchas de esas cárceles sale peor de cómo entró. ¿Y a quién le perjudica que esa persona salga peor? A todos nosotros los que estamos fuera. Va a tener un mayor nivel de violencia, de inseguridad. Más violento. Y ese puede terminar asaltando, secuestrando, robando, lo que sea, a una de nuestra gente cercana, a nuestros conciudadanos. Entonces, mientras más nosotros nos preocupemos porque esa gente salga bien, más seguros vamos a estar en nuestras casas y en nuestras calles. Porque es sacando delincuentes de la calle que estamos reformándolos, transformándolos. La nueva Victoria viene a romper ese paradigma, con espacios que cumplen con las normas de Nelson Mandela, pero con todo un sistema educativo de 360 grados, con educación básica, con educación secundaria, con acuerdos con universidades, con los talleres de Infotep,
con programas de cultivo con el Ministerio de Agricultura, con programas con el Ministerio de Cultura para temas culturales, con la principal biblioteca que posiblemente tenga en la región un sistema penitenciario. Te hablo de más de 40.000 ejemplares que pretendemos colocar allí. Pero a todo eso súmale canchas deportivas para la educación física, todo lo que tú puedas imaginar que puede transformar a un ser humano va a estar allí. Todo en condición rústica, sencilla, básica, porque no se trata de un resort ni de un hotel, como he dicho y repetido. Entonces tú tienes que estar allí con las condiciones mínimas, no con ningún tipo de... No se trata de lujo, sino de facilidades. De facilidades. Y cuando te hablo de esas facilidades, te hablo también de que en ese complejo, porque no es una cárcel, es un complejo penitenciario dentro del cual tiene distintos recintos penitenciarios separados, aislados, con personas que quizás nunca se vean en 10 años, a menos que coincidan en espacios comunes, en un taller o en una práctica. Y posibilidad de tú instalar talleres e industrias, posibilidad de tú fomentar a través de lagunas que hay allí el cultivo de peces, que tú puedas también la apicultura, criado. ¿Por qué? Porque todo eso le permite, primero, capacitarse, tener un conocimiento técnico. Segundo, le permite que puedan hacer ahorros. Y teniendo ahorros pueden ayudar a sus familias, que culpa no tienen del crimen, el delito que haya hecho esa persona, y puedes sustentarlo y creas esos ahorros. Y cuando sales, tú puedes incluso crear tu propia microempresa, tu propio negocio, y no depender de que no te dan un trabajo y volver al círculo vicioso de que sales a la calle a delinquir para poder comer. Pero además de eso, te permite tener una capacitación técnica real, donde cuando tú salgas tú tengas un valor para una empresa que quiere emplearte, no solamente que tú puedas también tener tu negocio propio. Pero a esto agrega el tema espiritual. Muchas de las cárceles que se construían no tenían espacios para iglesias. Aquí cada recinto dentro de ese complejo tiene sus iglesias. La iglesia católica, que es la que establece nuestra ley a través del concordato como oficial, pero también hay libertad de culto que establece nuestra constitución. Y tiene una iglesia también para las demás religiones puedan tener cada una un espacio donde fomentar la fe. Y eso es importantísimo, es algo que es vital. ¿Cómo tú vas a pretender que un ser humano tenga esperanza si tú no le generas esa esperanza a través de lo más grande que es Dios? La fe. Entonces, todo eso viene a transformar a esas personas dentro de un recinto con los más altos niveles de seguridad. Seguridad interna, o sea, para ellos, pero también para que no se puedan penetrar ni los famosos teléfonos, ni armas, ni nada de eso. Desde luego, se crean las condiciones y las personas son las que administran. Y quienes estén a cargo de eso en un futuro, tenemos todos que preocuparnos para que cumplan, porque las condiciones se las estamos entregando para que puedan administrar de forma correcta en un sistema penitenciario lo que es verdaderamente un trato humano y de reinserción a la sociedad. Pudiéramos decir que luego de concluido ese circuito de infraestructura, pudiéramos eliminar, erradicar lo que es el hacinamiento en el sistema penitenciario. Sí, totalmente. Pudieran existir temporalmente en alguna cárcel por días hacinamientos, porque si sucede, por ejemplo, una redada en un momento que agarran 100 personas y las colocan en una cárcel hasta que no se distribuye y no haya una decisión de un juez, pudiera haberse hacinamiento. Ahora, con espacios de prisión preventiva y de condena, no habrá hacinamiento. Será el fin del hacinamiento en República Dominicana, porque nos faltan hoy en día 12.000 espacios y estamos construyendo y entregando 12.000 espacios. ¿Para cuándo tenemos ya concluido la idea es que para finales de julio, inicios de agosto ya esté todo concluido. Esa es la esperanza, pero se está trabajando duro, pero hay factores que no dependen condiciones del clima y el propio esquema también que se está viviendo, el tema de la pandemia también es retrasado, a pesar de que le hemos puesto mucho corazón al tema, porque no solamente ayuda para el hacinamiento y los programas de reinserción, sino a salvar vidas, tú logrando tener el distanciamiento social que te establece la ley.
sea que ha sido una bendición haber iniciado ese plan de humanización hace 2 años para poder hoy en día sentirnos, vamos a decir, con la tranquilidad de que salvamos muchas vidas. Finalmente, señor Procurador, su mayor legado que usted entiende que le deja a la sociedad dominicana, no solo el plan de humanización penitenciaria, sino en términos de gestión, ¿cuál usted entiende que ha sido su aporte a la sociedad dominicana desde esta función? Sí. Sin duda, un ministerio público mucho más eficiente, un ministerio público robusto, más capacitado, y eso lo demuestran los hechos y los números, y sobre todo los mismos miembros del Ministerio Público así lo manifiestan día a día. Un sistema penitenciario totalmente transformado. Yo creo que esta institución en estos 4 años creció más en capacidades técnicas de su gente, en fortalecimiento de su infraestructura, en 4 años quizás más que los últimos 15 años juntos. Entonces eso nos llena a todo lo que trabajamos, porque se trata de un equipo amplio, no soy yo solo que hago todo esto, uno coordina, y el Ministerio Público, que está lleno de hombres y mujeres pero muy valiosos, que día a día se sacrifican, que día a día ponen en riesgo su vida para perseguir la criminalidad y el delito, merecían este cambio, merecían tener una computadora y no compartir una computadora 5 fiscales, merecían tener camionetas para poder ir a hacer los traslados y no tener que ir a pie un Uber, un ministerio público, o montarse quién sabe cómo, a buscar gente presa. Merecían tener la capacitación, el conocimiento y la dignidad que se merecen tener. Esa gente merecía estar protegidos y trabajar de forma eficiente, con su seguridad completamente cubierta. Y hoy en día siento que así se sienten ellos. Bueno, agradecer al Procurador General de la República, Jan Rodríguez, que haya tomado este tiempo para conversar con nosotros, partiendo de que sabemos que tiene múltiples ocupaciones, una posición tan compleja como la que hemos venido desarrollando y planteando. Y decirle que yo sé que el pueblo dominicano se siente satisfecho de la gestión, y que este plan de humanización habla de que verdaderamente tiene un funcionario público humano, que reconoce que independientemente de que una persona haya estado en una posición de vulnerabilidad o haya sido una amenaza, también requiere de una atención digna e humana. A ustedes continúen con el desarrollo de La Gente Habla con Dari Terrero, La Cosa Pública de Cachicha, y reiterar nuestro agradecimiento al Procurador General de la República, Jan Rodríguez. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y que sea de utilidad toda la información que hemos hoy conversado y transmitido al público. Es un honor haber participado. Seguro que sí. Gracias.